Si este 2024 está teniendo algo que lo hace especial, es una competitividad entre los distintos equipos que no se había visto desde hacía años. Y esta extrema igualdad que se acaba definiendo por pequeñas diferencias en pista lleva de la mano una lucha fuera de la pista repleta de acusaciones y disputas sobre el reglamento técnico que durante el Gran Premio de Las Vegas vivió un nuevo asalto. Sí, tuvimos el tetracampeonato de Verstappen y la sorpresa de los Mercedes, pero en las sombras de las luces de la noche de Las Vegas hubo una directiva técnica emitida por la FIA después de una reclamación de Red Bull en relación a la plancha situada en el suelo de los monoplazas que puede afectar a la altura a la que algunos equipos configuran sus coches. Algo de lo que se ha hablado durante el fin de semana por los equipos supuestamente afectados, lo cual es bastante curioso, y sobre lo que los equipos han sido preguntados para saber hasta qué punto puede acabar siendo un factor determinante en las dos carreras que quedan para decidir el Mundial de Constructores. Pero antes de nada, bienvenidos a Smooth Operators. Anunciado en la víspera del Gran Premio de Las Vegas, el medio alemán Automotor und Sport publicó que la FIA había enviado una directiva técnica con respecto a los skids del suelo, que son estas piezas de titanio que se sitúan alrededor de los agujeros de la plancha del suelo de los Fórmula 1. Esta directiva técnica vendría dada por una consulta de Red Bull con respecto a una posible laguna en el reglamento que algunos equipos estarían aprovechando para reducir el desgaste de la plancha, pudiendo reducir así también la altura de los monoplazas y así aumentar el rendimiento del suelo. Y por aclarar una cosa, las directivas técnicas no son modificaciones propiamente del reglamento, sino que son aclaraciones que emite la FIA a los equipos respecto a cómo el reglamento será aplicado en algunos puntos que puedan llevar a una interpretación por parte de los equipos que vaya en contra de lo que llaman el espíritu de la norma. Y esta nueva directiva técnica afectaría a más de la mitad de la parrilla, entre ellos equipos como Ferrari, Mercedes o Aston Martin y, sorprendentemente, al propio Red Bull. Pero volveremos más adelante con esto. Pero antes vamos a poner en contexto el elemento del que estamos hablando para poco a poco llegar a la polémica en cuestión. Esta plancha que se extiende a lo largo del suelo de los monoplazas no deja de ser un elemento de seguridad que se empezó a montar a partir de 1994 tras el catastrófico Gran Premio de Imola con la idea de limitar la altura mínima a la que los coches rodaban. Tampoco vamos a entrar en la evolución de dicha plancha con los años, ya que no es la idea del vídeo. Lo que es importante aquí es que tanto las dimensiones de esta plancha como sus elementos de unión al suelo del coche están estandarizados y regulados por el reglamento técnico, y que con el paso de los años dejó de ser de madera para pasar a estar hecha de permaglass, que es un material compuesto de fibra de vidrio, algo que es determinante de cara a lo que termina limitando a los equipos el poder reducir al máximo la altura del coche, su desgaste. Según la normativa técnica, el espesor de esta plancha está definido a 10 milímetros y su desgaste está marcado en un máximo de 1 milímetro, por lo que al terminar la carrera el espesor mínimo de dicha plancha debe ser de 9 milímetros. Matemáticas bastante sencillas. Pero aquí empieza todo este juego que permite el reglamento técnico. Estas mediciones de espesor no se realizan en toda la plancha, sino que solo se llevan a cabo en zonas concretas definidas por estos 4 agujeros de 50 milímetros de diámetro. Y aquí es donde entran en juego estas otras piezas de las que hablábamos antes y a las que afecta la nueva directiva técnica. Los skids, o llamadlos como queráis, que tampoco creo que se enfaden. Estas piezas hechas de aleación de titanio forman parte del montaje de la plancha al suelo y van montadas en los agujeros en los cuales la FIA realiza las mediciones, por lo que juegan un papel importantísimo sobre todo en la normativa actual del efecto suelo, ya que su diseño puede ser determinante a la hora de reducir el desgaste de la tabla en esas zonas, permitiendo a los monoplazas ir lo más bajos posibles dentro de lo que permite la normativa, incluso en circuitos muy bacheados como son el de Silverstone o COTA, donde este desgaste se convierte realmente en una limitación. Y sí, esta pieza es la causante de que salgan estas chispas tan espectaculares cada vez que el monoplaza toca el suelo. Tanto las dimensiones de los skids como el cómo deben ir montados en la plancha tienen especificaciones en su diseño definidas en el reglamento, pero aún así los equipos tienen cierta libertad a la hora de diseñarlos, lo cual ha acabado produciendo un montón de idas y venidas de directivas técnicas en los últimos años debido a que los equipos han ido llevando su diseño más allá de lo que la FIA ha considerado el espíritu de la norma.
norma. Sin ir más lejos, en los primeros años de efecto suelo ya hubo polémicas y directivas técnicas porque los equipos habían jugado con dividir estas piezas en dos, dando cierta tolerancia para que éstas se hundiesen en la tabla y se redujese el desgaste en las zonas de medición. Y de hecho, y ahora ya sí que vamos al tema en cuestión, todo el problema actual viene a raíz de una directiva técnica emitida respecto a estos componentes el año pasado que habría acabado generando lagunas que algunos equipos han querido explotar. Supuestamente, claro. ¿En qué consistía esta laguna legal y qué han explotado los equipos? No os vamos a mentir, no hay nada oficial que pueda explicarnos de forma rigurosa lo que hay detrás de todo esto. A lo largo del fin de semana, los medios han ido revelando diferentes ideas que van desde protecciones extras situadas en el tornillo de fijación en la parte posterior de la placa, que la laguna técnica tendría que ver con el espesor máximo de estos skids, o lo que habrían hecho los equipos es montar skids satélites de soporte en puntos clave para ayudar a reducir el desgaste de la plancha en la parte posterior. Sea cual sea la realidad, todas estas teorías señalan a que tendría que ver con algo producido en la parte trasera de la plancha, lo cual es algo ciertamente interesante. ¿Por qué? Porque las medidas de verificación del espesor que realiza la FIA no se llevan a cabo completamente alrededor de los agujeros, sino que los equipos pueden definir las zonas donde estos skids tienen lo más cercano a un 100% de rigidez y establecer así dónde quieren ser medidos. Y además, los criterios para pasar esta prueba no son los mismos en la parte delantera de la plancha que en la parte trasera. En la parte delantera de la plancha la FIA solo exige que un punto de medición cumpla con el requisito de los 9 milímetros de espesor, mientras que en la parte trasera este requisito se expande a cualquier punto alrededor del perímetro del agujero. De hecho, esta fue la razón por la que el año pasado tanto Hamilton como Leclerc fueron descalificados en Austin, por lo que llegar a una solución que pueda reducir el desgaste en una zona tan controlada como es la parte trasera de la plancha, permitiendo a los equipos rodar más bajos, puede acabar siendo algo sustancialmente diferencial en el rendimiento del monoplaza. Claro, la emisión de esta directiva ha obligado a cambiar estas piezas en el suelo de algunos equipos. ¿De cuáles? Pues durante el fin de semana han ido saliendo nombres y ha acabado siendo algo que prácticamente afecta a todo el paddock, menos a McLaren y a Williams. O al menos son los dos únicos equipos no señalados de forma pública. Por lo que entre los señalados destacan dos de los contendientes al Mundial de Constructores, que son Ferrari y Red Bull. Sí, Red Bull, el equipo que ha provocado dicha aclaración de la FIA, también se ha visto afectado, porque los rumores señalan que lo han hecho para anticipar una posible denuncia por parte de McLaren si este descubría que este recurso se estaba utilizando, pero resulta que McLaren no se había enterado de nada. Así que la FIA emitía este comunicado, todos se hacían los sorprendidos al ver la aclaración y Red Bull le quitaba al que era hasta entonces su rival en el Mundial de Pilotos una baza que podía usar en su contra para buscar la descalificación del equipo en estos compases finales del Mundial. Y aquí la pregunta del millón. ¿Puede ser esto un factor determinante a la hora de decidir el Mundial en las dos carreras que quedan? Toto Wolff, por ejemplo, ha reportado que este cambio sí que ha afectado en la forma en la que configuran el coche, pero el que se ha mostrado más abierto sobre el tema ha sido Frédéric Vasseur. Al ser preguntado por el tema durante el Gran Premio de Las Vegas, ha reconocido que sí que han tenido que modificar su diseño de los skids antes de empezar estas tres últimas carreras y que esto les ha implicado elevar un poco la altura del Ferrari. Pero, según palabras suyas, están seguros de que el SF24 tiene la suficiente flexibilidad en la configuración como para que este mínimo cambio en la altura no afecte al rendimiento del monoplaza. De hecho, la protesta por parte de Ferrari ha venido más en cómo la FIA ha gestionado el tema, emitiendo esta directiva justo una semana antes del Gran Premio y obligando a los equipos a realizar los cambios ya para Las Vegas pese a la insistencia de Ferrari, entre otros, de exigir los cambios para Qatar. Todo esto además después de que Ferrari insistiera en que al principio ellos cuando pasaron los diseños de los skids a la FIA, estos dieron luz verde. Sin embargo, Las Vegas tal vez no haya sido el mejor escenario para poder ver hasta qué punto esto puede afectar a los equipos. Algo que afecta mucho al desgaste de la plancha del suelo evidentemente son los baches del circuito y pese a que Las Vegas es un circuito urbano y no es precisamente de los más lisos del calendario, hasta el propio George Russell llegó a reconocer que parte del super rendimiento de Mercedes este fin de semana ha venido no solo por las bajas temperaturas en pista, sino que la pista les ha permitido tener una plataforma lo suficientemente estable y próxima al suelo como para rendir bien, por lo que evidentemente el foco está puesto en las dos carreras que quedan. Losail es un circuito donde la aerodinámica del coche es extremadamente más exigida y llevada al límite, mucha curva media de alta velocidad sumada a un reasfaltado hace un par de años que dejó baches en ciertas zonas del circuito, pueden suponer un reto extra a la hora de que un equipo como Ferrari, que se presupone que sufrirá más que sus rivales directos por el tipo de curva, encuentre la altura óptima de rendimiento que permita no desgastar
empieza a estar por encima de lo exigido la plancha. Todo sumado además a que solo habrá una sesión de libres para encontrar dicho punto óptimo porque hay carrera sprint. Y en cuanto a Abu Dhabi, sucede algo del estilo con las enlazadas del primer sector, las cuales además son conocidas por tener un par de baches que siempre hacen trompear a algún piloto. Sí que llama la atención y debemos tener en cuenta que ha sido la propia Red Bull que ha pedido aclaración sobre una laguna que ellos mismos estaban utilizando, por lo que el hecho de que ésta se haya realizado cuando se ha pasado por circuitos muy bacheados como Austin o Interlagos puede hacer pensar que lo han hecho porque saben que en lo que quedaba de mundial su rendimiento no se vería prácticamente afectado. Pero por mucho que especulemos sobre cuánto puede afectar o no al rendimiento de cada monoplaza este cambio, los únicos que lo sabrán realmente son este señor de aquí, Toto Wolff no lo sé porque cada vez que le han preguntado este fin de semana por qué el Mercedes corría dice que no lo saben, y bueno, las hermanas del destino supongo. Así que esto es todo con respecto a esta directiva técnica que ha aparecido en los últimos compases del mundial. Ahora evidentemente os invitamos a dejar vuestras especulaciones y vuestras opiniones respecto a este tema en comentarios, un me gusta si os ha gustado el vídeo y como siempre nos vemos en próximos vídeos.